Hola, te doy la bienvenida a Diálogo con el coach Juan Carlos Bernal. Yo soy Juan Carlos Bernal y me dedico al crecimiento empresarial. Por muchos años me he dedicado a ayudar a las empresas a llegar al máximo potencial que pueden tener las empresas. Y curiosamente me he dado cuenta de que a veces nos pensamos que esto es imposible, que esto lo hicieron alguna gente por suerte o lo lograron porque vino una influencia de afuera. Y dan muchas excusas por qué a otro le funcionó y a mí no. Yo te voy a contar un poquito sobre mí. Yo salí de Cuba a los 8 años, pero no fue en circunstancias simplemente así de que salí de vacaciones para Miami. Yo nací en el medio de la Revolución Cubana y a los 8 años nosotros habíamos ya recibido un número que nos indicaba a nosotros que ya íbamos a salir de Cuba. Eso significaba para los cubanos que yo era un gusano. Nosotros los que íbamos a salir de Cuba nos llamábamos gusanos. Y entonces imagínense un niño de 6, 7, 8 años que durante todo ese tiempo en el colegio le hacían así. Esa era la definición cuando se querían burlar de nosotros los gusanos que íbamos a salir. Un buen día estaba yo prestando atención en mi clase, muy como hacemos todos los niños de 8 años, ¿verdad? Y de pronto un militar se para en la puerta, un hombre bastante grande, impresionante, habla con la maestra y la maestra me dice: Juan, sal de la clase. En ese momento ese señor me agarró a mí y a mi hermano y en 48 horas después ya yo estaba en un país nuevo, con una lengua nueva, sin entender lo que estaba pasando, dejando a mis abuelos y mis tíos que eran mi adoración, era donde yo pasaba todos mis veranos en la finca de mi abuelo, y comenzó algo nuevo para mí que yo nunca pensé que podía superar. De ahí salió mi cuento. Y te voy a contar mi cuento, porque ¿qué pasa? Cuando yo empiezo mi crecimiento, empiezo a agregar ciertas cosas a mi vida que eran del pasado. Ya no eran cosas del presente, eran cosas que yo había traído, era mi cuento. Una de esas frases era: yo lo pierdo todo. Curiosamente, así era, yo lo perdía todo. Y primero cuando niño perdía mi juguete, después ya en mi adolescencia pues perdía las cosas importantes de esa época, ¿no? Los cassettes y perdía la billetera y perdía las cosas. Ya cuando empecé a llegar adulto, empecé a perder mis carros, empecé a perder mi casa, empecé a perder negocios. Y todo era por ese cuento que yo me había hecho que decía: yo lo pierdo todo. Nosotros somos impactados en nuestras vidas por nuestro pasado. Y si nosotros no nos damos cuenta que traemos un cuento bien enraigado en nosotros, tú traes tu cuento. Y si me dices dónde te encuentras en estos momentos y qué es lo que te ha pasado para llegar aquí, yo te voy a decir: ese es tu cuento. Curiosamente, hasta que nosotros no rompemos con nuestro cuento, nosotros no podemos salir adelante y lograr lo que nosotros deseamos de nuestra vida. Ahora, tú dices: ¿y qué tiene que ver eso con los negocios? Pues fíjate, en estos momentos yo soy un coach muy exitoso, trabajo en los Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, doy conferencias a empresas multinacionales, me encuentro trabajando las horas que yo deseo, haciendo lo que me apasiona, disfruto todo lo que hago. Pero no siempre fue así. Por mucho tiempo yo luchaba porque los negocios no me daban, los negocios siempre terminaban en pérdida. Yo perdía mis negocios también, yo perdía todo mi dinero. Tenía un negocio bien exitoso y de pronto desaparecía. Y yo decía: no puede ser, ¿qué es lo que me está pasando? Curiosamente, un día me siento y hago un análisis. Industrias diferentes, socios diferentes, economías diferentes, gobiernos diferentes, empresas diferentes, y todas fracasaban. Cuando yo me pregunté qué es el común denominador de todo esto y me di cuenta que ese era yo, ahí fue donde me di cuenta que yo tenía que cambiar mi cuento, que yo no podía seguir aceptando de la vida perderlo todo. Cuando ese cambio vino a mí, es que yo empecé a tomar decisiones que permanecían.
decisiones que me ayudaron a mí a establecer un negocio sólido, que me ayudó a mí a empezar a atraer clientes, a ayudar clientes alrededor del mundo entero, que me ayudó a mí a poder proveer para mi casa, proveer para mi familia. Pero eso toma valentía, toma coraje, el poder decir, yo traigo un cuento y tengo que romper con él. Cuando yo dejé de decir, el mundo tiene la culpa, cuando yo dejé de echarle culpa a mis socios, a la economía, a la industria, a los diferentes lugares, diferentes esfuerzos externos, eran culpa de ellos. No fue hasta que yo me miré en un espejo y dije, espérate, esto es culpa mía, esto es responsabilidad mía. Primero fue culpa y la culpa no me llevó a nada, hasta que yo no cambié esa culpa en responsabilidad para poder tomar acción y crear lo que yo quería crear. Este programa yo lo quiero dedicar a esos que han pasado por esto, porque sé que lo han pasado, sé que hay ese sufrimiento, ese dolor de decir, ¿cómo consigo el próximo cliente? ¿Cómo consigo el próximo peso, el próximo dólar? ¿Cómo es que me hago yo presente delante de mis clientes? ¿Cómo es que yo atraigo a los que necesitan mi producto, mi servicio? Porque estoy seguro que tienes un buen producto, un buen servicio y probablemente tienes hasta un buen mercado para poderlo vender y sin embargo no llega nadie, ¿verdad? Eso no es casualidad. Hay dos cosas necesarias para nosotros poder lograr ese emprendimiento que funcione, ese negocio que crezca, ese negocio que rompa el techo y llegue al potencial completo. La primera es lo que he estado hablando, la mente, el mindset que tú puedas tener, cómo te crees tú ante el mundo, qué es lo que piensas tú que los clientes tuyos piensan de ti, qué piensas tú de ti. O sea, el emprendedor, el dueño de negocio, tiene que tener una sólida forma de pensar sana, que lo es lo que va a hacer que lo logre a él a despegar y a lograr todo lo que quiera o que lo pierda todo. Y ese es el primero. La segunda, nosotros necesitamos sistemas, estructura, necesitamos procesos, necesitamos un sistema operativo que funcione, ¿verdad? Yo lo he probado los dos. Yo lo he tratado de hacer las dos formas. Primero aprendí el sistema operativo, lo traté de echar a andar, e hice todo lo posible. ¿Y sabe qué? Hasta que no cambió mi mindset, hasta que no cambió acá arriba la forma de pensar, esto no funcionó. Y tengo empresas que tienen sistemas muy buenos, muy sólidos, que funcionan muy bien, pero no crecen. Y por el otro lado tengo gente muy entusiasta, muy motivadora, increíble en ideas y son muy apasionados, pero no tienen un sistema que los lleve a ellos a lograr todo lo que quieren de sus empresas. Entonces, te invito a que participes conmigo. En este programa te voy a enseñar de las dos cosas, cómo cambiar ese mindset para lograr todo lo que tú deseas y cómo armar una estructura, un sistema operativo para que no te falle y tengas una empresa saludable, creciente a través del tiempo. Así que te invito a que estés conmigo. Deja tu cuento y participa conmigo en diálogo con el coach Juan Carlos Bernal. Y déjate cuento cómo llegué a México, porque este es más reciente. Fíjate que como pasan las cosas en la vida, una amiga de mi hija me dice, tío, tengo una señora en México que quiero que conozca. Y obviamente le dije, bueno, pásame una foto primero, ¿verdad? Y ahí fue donde me quedé, ¿no? En la foto ya fue todo, me establecí un diálogo con ella y a los 2 años vengo a México a conocer a esta persona ya. Y para qué contarte, en poco tiempo, ya en diciembre de ese año, llego en mayo, en diciembre de ese año le propongo matrimonio y nos casamos. Pero aquí es donde viene el cuento. Yo llego a México y no había una persona que me dijera, tú estás loco, ¿qué tú haces aquí? Aquí no hay trabajo, aquí conseguir trabajo, entrar en las empresas es tan difícil, entrar en las corporaciones aquí sin contactos y sin conocer a la gente es demasiado difícil. Tenía la ventaja de que soy extranjero, vengo de afuera, y entonces ese tipo de mentalidad, pues cuando somos extranjeros no las traemos. Y entonces a mí no me afectó en lo absoluto. De hecho, en diciembre mismo, los clientes que yo tenía en los Estados Unidos empezaron a desistir de trabajar conmigo. Los 80% de la clientela que tenía yo, tenía
clientes muy grandes en esos momentos dejaron de trabajar conmigo. Y entonces me vi forzado de verdad a abrir mercado aquí en México. Ahí es donde el mindset, la forma de pensar, nos ayuda a nosotros a lograr lo que nosotros queremos. Yo no le hice caso a que la economía estaba mala, que no había trabajo, que la gente de aquí en México no entra si no tiene contacto. Yo al contrario, yo como que era ignorante ante todo eso, pues nosotros empezamos a trabajar y enseguida conseguí mi primer cliente. Y conseguir el primer cliente, ustedes saben que es como romper el hielo. Ya sé que se podía hacer, ¿verdad? Casi que tengo que regalar las sesiones de coaching, pero ya sabía que lo podía hacer, ¿verdad? Porque esa era otra cosa. Yo venía con precios de los Estados Unidos. Entonces, ahora, presentar los precios, mismos precios aquí en México, aguántate, que eso no lo gana aquí todo el mundo, ¿no? Pero curiosamente, en poco tiempo fui aumentando mis precios a los precios justos que siempre he cobrado y no pasó nada. Habían clientes para esos precios también. No solo eso, que hablándote del sistema operativo, una de las cosas que empecé inmediatamente decía, oye, en casa de herrero, cuchillo de palo, aquí no va a funcionar. Así que enseguida empecé a implementar todo eso que yo le enseñaba a mis clientes, que le daba unos resultados extraordinarios a ellos. Yo dije, espérate, que si yo quiero esos resultados, yo tengo que hacer lo que lo están haciendo ellos. Y empecé a ser bien estricto en implementar ese mismo sistema en nuestro negocio. Y lo primero que hice fue asociarme con mi esposa, vendedora estrella, buenísima, sale con una actitud a vender con que te gana y te vende lo que sea en poco tiempo. Y ahí estaba ella tratando de vender su programa y yo tratando de vender los míos. Unimos fuerzas, formamos Bernal Mancebo y fue impresionante lo que sucedió. Porque parte del sistema me requiere a mí que yo dentro de la estructura le reporte a ella. No es algo fácil para aquellos que están trabajando, que trabajan por su cuenta, que son solopreneurs, ¿no? Que andan solo. Es difícil dejarse guiar, especialmente si somos visionarios. Los visionarios somos increíbles para dar ideas y crear y vamos a hacer. Ahora, para implementar somos horribles, vivimos interrumpiendo todos los procesos y empezamos algo y no lo terminamos. Y entonces por eso necesitamos a alguien estructurado, alguien que tenga firmeza, alguien que nos dé seguimiento y que nosotros podamos rendir cuenta. Y empezamos a hacer eso, empezamos a abrir puertas que mucha gente le dice, hey, ¿tú cómo llegaste a esa empresa? Empezamos a abrir puertas de empresas nacionales grandes, empresas internacionales, multinacionales. Empezamos a trabajar con ellos dándole la capacitación y coaching, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es lo que ayudamos. Y entonces en este proceso nosotros vamos creciendo en mercados diferentes para proteger el negocio. Porque ¿qué nos había pasado? Habíamos conseguido una cuenta que, si te cuento, era como un sueño, ¿no? Era la cuenta esta que decimos, si tenemos 2 cuentas de esto vivimos tranquilos sin tener que hacer mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Viene la renovación del contrato a final del año y cambian los directores, cambian todo el enfoque que tenían para ese año y no renuevan contrato. ¡Wow! Y nos pegó de pronto porque nos sentimos que contábamos mucho con esa empresa. Esa es una de las primeras lecciones, ¿no? Nunca ponga, en inglés le dicen, todos los huevos en un basket. Not all the eggs in the same basket, ¿verdad? Nosotros queremos dividirlo y inmediatamente, porque teníamos el sistema operativo instalado, sabíamos dónde habíamos tenido que tener un problema y qué teníamos que hacer. Y entonces nos dirigimos a los microempresas a trabajar con ellos, a las macro, o sea, las que estaban más grandes que yo podía trabajar con ellos presenciales, y a las multinacionales. Y entonces nos dividimos de esa forma para que si se nos iba una de las grandes no nos afectara, las otras se mantenían, ¿verdad? Y si se iba la chiquita, en realidad no había un impacto en absoluto. Y así fue que nosotros empezamos creciendo nuestra empresa, ¿verdad? Y ahora, en estos momentos, la verdad que tenemos el gusto de trabajar, acabo de trabajar con una consultora multinacional aquí en México, y mi cliente es una consultora en España. Y eso se hace bien bonito cuando tú empiezas a trabajar
con clientes de diferentes partes del mundo, cuando ya ni siquiera la economía global, nacional te afecta, ¿verdad? Porque empiezas a trabajar con diferentes ambientes, diferentes mercados. Esto no es diferente para todas las empresas, es más o menos lo mismo. No te estoy diciendo esto para alardear ni para decirte, no, es al revés. Es decir, si yo lo pude hacer, ¿cómo tú no lo vas a poder hacer? ¿Verdad? Si nosotros tenemos esa capacidad dentro de nosotros, y te lo dije anteriormente, si tienes un buen producto, un buen servicio y tienes un mercado a quien lo puedes dirigir, el resto es simplemente mindset y estructuras, sistemas que te puedan dar a ti el crecimiento y la sostenibilidad que tú quieres para tu negocio. Porque crecer un negocio que no sea un negocio saludable es muy difícil. Es muy difícil cuando nosotros estamos diciendo ¿de dónde va a salir el próximo peso? ¿De dónde va a salir el próximo dólar? ¿De dónde saco yo el próximo cliente? Y cuando estamos abrumados con eso, se nos hace difícil salir con estrategias que nos van a dar a nosotros esas ventajas que la empresa misma tiene. ¿Ve? Entonces, ahí es donde me he hecho yo experto en buscar cuáles son las oportunidades que tú tienes delante de ti y no puedes ver. Cuando nosotros tenemos nuestra mente cerrada, es como andar con los ojos tapados. No vemos ni un pie delante de nosotros. Ahora, si nosotros quitamos esa venda, de pronto las oportunidades salen por todos lados, porque las tienes delante de ti, están ahí. Lo que nosotros siempre andamos buscando para otro lado, andamos buscando para el miedo, para donde no hay, para la escasez, para lo que no existe, en vez de estar mirando para la abundancia, la alegría, la felicidad y todo lo que trae ese bienestar de confiar y saber que Dios nos tiene en sus manos, que Dios nos lleva, ¿verdad? Que hasta ahora has llegado aquí con su ayuda. ¿Y por qué no de aquí en adelante? ¿Cómo no seguir? Pero tenemos que someternos, tenemos que ser dóciles a poder ir alineando la forma que nosotros pensamos y la forma que nosotros trabajamos. No podemos estar pensando, me voy a hacer millonario, y por otro lado estar pensando, pero voy a hacer lo que me dé la gana, me voy a quedar en la casa y sentarme y ver la tele. No es congruente. Es mentira que quieres hacerte millonario. Es mentira lo que quieres, darte placer y sentarte y arrancarte la barriga. No vas a lograr lo que quieres. Tenemos que tener una congruencia de lo que pensamos y lo que hacemos. Por eso es que los sistemas que trabajo siempre van de la mano. Uno, cómo nosotros vamos mejorando nuestra forma de pensar, cómo cambiamos nuestras actitudes, cómo nos transformamos en eso que queremos ser. Porque fíjate, te hago una pregunta. ¿Dónde tú quieres llegar tu empresa? ¿Verdad? Puede que sea a $1 millón en venta, $5 millones en venta. ¿Ves? Tú tienes algo, una expectativa de llegar. Ahora, yo te pregunto, ¿eres tú el empresario para sostener una empresa así? Y la mayoría de las veces es no, la verdad que no lo somos. Tenemos que equiparnos, prepararnos. ¿Ves? Si tú quieres tener una empresa exitosa, hazte exitoso tú primero. Si no, no lo vas a lograr. Tiene que ver esa congruencia. Nosotros tenemos que pensar éxito, saber, éxito, conocernos, éxito, y entonces, como resultado, la empresa va a crecer y va a dar en éxito. ¿Sí? Entonces, una vez más, tenemos que estar trabajando en dos áreas siempre. Primero, ¿qué es lo que pienso? ¿Cómo me siento en mi actitud? ¿De quién soy yo? Si yo no me transformo en ese empresario, pues yo no voy a tener la empresa de mis sueños. Y por el otro lado, tenemos que ir transformando a la empresa a que se rija por ese sistema operativo, esos procesos y esos sistemas que lo lleven a tener una empresa saludable, una empresa que esté creciendo, porque una empresa que no está creciendo está muriendo. O nosotros o crecemos o morimos, ¿verdad? Y una empresa que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Así que, una vez más, deja tu cuento y acompáñame en el programa Diálogo con el Coach Juan Carlos Bernal.